Saludos y buenos días. Últimamente están saliendo al aire una serie de noticias, en las que algunos países como Rusia y parte de los países sudamericanos están comenzando a hablar sobre la posible e inminente confirmación de la existencia de contactos en el pasado y desde hace ya unas décadas en el presente, con razas de origen extraterrestres. Rusia a finales del año 2013 en la cadena RTS realizó por parte de su primer ministro de Exteriores una serie de declaraciones en las que decía: dirigiéndose a los Estados Unidos comentaba, que si ellos no daban la confirmación de la existencia de contactos y pruebas de la existencia de vida extraterrestre, en breve tiempo, ellos mismos darían la noticia de su existencia. El mismo Putin poco tiempo antes en una noticia la cual se mantuvo poco tiempo en los medios oficiales de comunicación, decía y ofrecía el uso compartido con otros países en especial dirigiéndose a Estados Unidos, de un espacio puerto y un tipo de naves que no tengan un fundamento oficial. Tras dar esta noticia todos los países occidentales, se le echaron encima al gobierno ruso, intentando no dar cabida a este tipo de información sobre todo hacia las masas y los ciudadanos de a pie. Ya que estaba comunicando al mundo que poseían un espacio puerto, y estaban dispuestos a un uso en conjunto con los demás países para trabajar unidos como especie, con naves capaces de viajar dentro del sistema solar en viajes de corta duración hacia otros planetas, algo que la población considera imposible aún. Cava una colaboración de forma conjunta y pacífica de todos los países, trabajando juntos en pos de la humanidad como especie. Esta noticia corroboraría que existen tecnologías que nos son ocultadas, y también que la noticia del conocimiento de vida extraterrestre también era cierta. Es por ello que la noticia solo se diese una vez y luego nunca más se ha vuelto a hablar de esto en ningún otro medio de comunicación. Noticias como estas son dadas a altas horas de la madrugada, lo que hace de la gran mayoría de oyentes sea muy escasa y que aquellos que la hubiese oído luego al contarlo no son creídos. ¿Qué tipo de tecnologías son las que desconocemos y poseen los gobiernos de las grandes potencias existentes? ¿Qué tipo de tecnologías nos están ocultando y poseen para que gobiernos como el ruso hayan hecho ofrecimientos como el que hizo al dar esta noticia? Al igual que desconocemos los últimos descubrimientos sobre técnicas y procedimientos que nos permitirían viajar a una velocidad aceptable para la duración de la vida del humano en desplazamientos dentro del sistema solar, estos desplazamientos utilizando las nuevas tecnologías de la población desconoce debe ser, de corta duración debido a haber alcanzado el conocimiento y desarrollo de algún tipo de motores que utilizan la energía de una manera más útil o quizás otras diferentes formas de energías, como las llamadas energías .0 o la energía antigravitatoria. Estos descubrimientos se están manteniendo ocultos hacia la población y no solo en el desarrollo de energías alternativas, sino que desde a mediados del siglo XX se han ido ocultando una serie de descubrimientos que nos permitirían un mayor confort de vida. De estos descubrimientos estarían relacionados además de con la de energía, con la salud, con la agricultura, recursos de agua y diferentes campos de mejoras para la vida del ser humano sobre el planeta, mejorando la relación entre nuestra civilización y el sostenimiento del planeta, ya que permitiría el acceso a la energía y por lo tanto a multitud de recursos que con energía a la disposición de la población en lugares remotos, donde los cableados no llegan, con el tipo de energías que hasta ahora nos están obligando a utilizar, negándonos el conocimiento, uso y desarrollo de otros métodos de obtención de la energía, como la descubierta por Tesla y redescubierta por diferentes científicos e investigadores, que de la misma forma o por otras alternativas descubiertas por ellos, pero que daría opciones diferentes al consumo de combustibles fósiles, o de la electricidad obtenida de la forma actual. En 1954 algunos científicos y pseudocientíficos realizaron diferentes tipos de descubrimientos. Los más importantes relacionados con la sanidad o salud, eran aquellos que consiguieron encontrar la cura sobre el cáncer, uno utilizando radiofrecuencias, este último para probar esta nueva tecnología descubierta casualmente en la realización de otro tipo de experimentos orientados para observar las células cancerígenas, descubrieron que las radiofrecuencias afectaban a las células cancerígenas, destruyéndolas por completo. Para comprobar los efectos sobre los cánceres, escogieron a más de 100 pacientes con cánceres terminales, tras someterlos al tipo de radiofrecuencias que estaban utilizando en el experimento en el cual observaron que estas células eran afectadas, pudieron comprobar que estos pacientes el 100% de ellos se fugaron en poco tiempo, exactamente en solo 1 o 2 meses. La organización que patrocinaba estas investigaciones era la Fundación Rockefeller, que tras ser informado de los resultados obtenidos mandó confiscar todo el laboratorio, las pruebas de los resultados y la tecnología de radiofrecuencias utilizadas en la realización de estas prácticas,
Más adelante todos los científicos que trabajaron en el proyecto fueron desacreditados y el piso del científico principal y director del proyecto fue registrado por el FBI, que confiscó todos los archivos, pruebas y maquinarias que en él se encontraba. Más o menos en esos años también se comprobó la eficacia de otras diferentes terapias alternativas realizadas con plantas. Esta investigación también obtuvo unos resultados muy altos de curación de cánceres terminales, esta vez no el 100% de ellos, pero sí un gran porcentaje. En lo referente a tecnologías sobre la antigravedad, en esa misma época también hubo avances muy importantes, realizados por científicos generalmente alemanes reclutados por Estados Unidos en la Operación Paperclip. Prueba de ello es el experimento Filadelfia, en el cual un destructor de la Armada Americana fue equipado con grandes alternadores y condensadores de electricidad intentando que el barco fuese invisible a los radares enemigos, pero que tuvo como resultado la desaparición momentánea de todo el barco y su tripulación, apareciendo por unos momentos a cientos de kilómetros del lugar del experimento. Esta noticia fue desacreditada mediante la desinformación causada por los mismos Estados Unidos, vertiendo una gran cantidad de noticias falsas relacionadas con el tema. Así, de esta manera los ciudadanos no sabían a qué atenerse, cuál era la verdad. Al igual que con este experimento ha ocurrido con otros muchos descubrimientos, los cuales han sido realizados al margen del conocimiento de la población, tantos de los países que realizaban estos descubrimientos, como la población mundial, manteniendo el secreto sobre el desarrollo de muchas tecnologías que hubiesen mejorado la vida del ciudadano medio en cualquier parte de la Tierra. En realidad, casos como este comenzaron prácticamente y de una manera exponencialmente más importante con los inventos, patentes y descubrimientos realizados por Tesla, el cual no solo descubrió y mejoró la electricidad de corriente alterna, sino que realizó multitud de inventos cuyas patentes le fueron robadas y desarrolladas por los Estados Unidos a través del FBI tras su muerte. Muchas de esas patentes son en la que se basan en la tecnología de comunicación, radar, ultrasonidos, microondas, e incluso HAARP es el desarrollo de parte de sus investigaciones con respecto a las microondas y sus efectos sobre las capas atmosféricas, en concreto la ionosfera. La utilización de las microondas sobre la atmósfera produce el calentamiento de las capas atmosféricas sobre la que son dirigidas, pudiendo alterar el clima en determinadas zonas. En posteriores avances de investigaciones sobre los efectos de las ondas sobre la corteza terrestre han ido comprobando que no solo pueden alterar el clima, sino que pueden, en combinación con las características de las zonas sobre las que son dirigidas estas ondas, producir terremotos, tsunamis a niveles terrestres y grandes tormentas, sequías e incluso huracanes dirigidos. Esta tecnología, mediante la utilización de microondas y el desarrollo de plataformas de antenas que ya no solo Estados Unidos posee, está siendo utilizada por diferentes países para la alteración climática. No solo se limitan a alterar el clima, por lo que se le está llamando geoingeniería. La geoingeniería es una ciencia en pleno desarrollo, pero de la cual el ciudadano medio no está siendo informado debidamente por los gobiernos y organizaciones que la están aplicando sin el consentimiento de la población, algo que es ilegal, ya que estos experimentos son realizados sobre esta población sin saber aún las consecuencias que tendrán sobre el ser humano, lo mismo que tampoco saben qué efectos tendrá sobre la naturaleza y los seres vivos de las zonas sometidas al bombardeo de estas radiofrecuencias. En la mayoría de los casos, y para conseguir un aumento de los efectos de las radiofrecuencias utilizadas y lanzadas sobre la ionosfera, también están utilizando una serie de productos químicos y componentes que desconocemos, como nanopartículas, trozos de ADN y ácido ribonucleico, e incluso virus y bacterias desconocidas. Estos productos, lanzados desde aviones sin identificación y que no siguen las leyes aeronáuticas establecidas por los convenios entre países, como por ejemplo el convenio de la OTAN, no son respetados. Se están observando en diferentes zonas del planeta una serie de efectos los cuales desconocemos el porqué y el motivo por el que son causados, pero que coincide que son observados entre 48 y 72 horas después de la utilización de estas antenas y el lanzamiento de grandes cantidades de energía hacia la ionosfera de determinadas zonas. Al igual que ocurre con los efectos producidos por estos campos de antenas al lanzar su microondas hacia la atmósfera, está ocurriendo con experimentos realizados con el acelerador de partículas, también llamado CERN, el cual, en un complejo con un tamaño de 23 kilómetros de diámetro, formando un círculo que pasa por Francia y Suiza, este acelerador de partículas utilizadas una serie de electroimanes y campos magnéticos que van acelerando protones en dos haces que van en direcciones opuestas, alcanzando velocidades cercanas a la luz y que hacen colisionar estos protones u otro tipo de partículas que desprende una enorme cantidad de energía en el momento de su colisión. Mediante una serie de detectores están descubriendo nuevas partículas intentando recrear las condiciones existentes en el llamado Big Bang.
En los últimos experimentos que han realizado en el CERN que están aumentando la cantidad de energía utilizada para conseguir estas colisiones entre partículas de manera que pretenden crear las condiciones necesarias para que se formen un pequeño agujero negro, que ellos también llaman o consideran puertas interdimensionales, de las cuales dicen que no tenemos que temer, ya que su duración sería efímera, pero les proporcionaría el conocimiento y la observación de las características necesarias para crear una modificación espacio-temporal que altera la gravedad creando grandes o más bien poderosos campos electromagnéticos que producen alteraciones de la realidad que conocemos en esta dimensión y con ello estudiar la relación entre estas alteraciones y su capacidad para cambiar e incluso dominar lo que ellos denominan agujeros de gusano, que son alteraciones espacio-temporales que pueden incluso comunicar distintas dimensiones entre sí. De esta forma podrían estudiar las causadas por los grandes campos magnéticos generados en los estallidos de energía producido en la colisión de las partículas dentro del CERN. Yo en particular no estoy en contra de la ciencia ni del estudio y desarrollo de todo tipo de tecnologías que ayuden y favorezcan al ser humano en sus avances sobre el conocimiento del universo y su funcionamiento, pero no estoy de acuerdo con que todo esto se realice en secreto utilizando recursos económicos, sociales y de los ciudadanos, pero sin el conocimiento por parte de estos de los resultados de dichos estudios y experimentos. Puesto que somos los ciudadanos los que estamos pagando en realidad todo este complejo científico junto con el material tanto humano como técnico necesario para su mantenimiento, deberíamos ser informados de los avances conseguidos en estas investigaciones. Ya para terminar, y algo que me hace sospechar de que nos ocultan informaciones que muchos científicos de garaje o pequeños laboratorios de investigación han ido consiguiendo en los últimos años resultados bastante relevantes e importantes relacionados con la antigravedad o la energía punto cero, pero nada más saber de ellos diferentes agencias de diferentes países incautan y hacen desaparecer estos laboratorios y además desprestigian a los científicos o estudiosos del tema, confiscando además sus laboratorios, pruebas, ficheros y tecnologías utilizadas para descubrir y comprobar este tipo de experimentos. También es algo que me molesta, el hecho de que las tecnologías que nos proporcionarían beneficios en contra de sus intereses económicos, no son ocultadas, sin dar importancia a la cantidad de vidas que podrían ser salvadas si estas tecnologías relacionadas con la obtención de electricidad o el funcionamiento de motores que no necesitarán el petróleo o sus derivados, no son ocultados desde hace décadas, al igual que aquellos descubrimientos relacionados con la salud, como los relacionados con la curación del cáncer, experimentos y descubrimientos a los cuales he hecho ya referencia, también no son ocultados y los descubridores, desprestigiados. Este tipo de descubrimientos solo son expuestos al público, cuando son realizados bajo su control, o por laboratorios y científicos, que son patrocinados por algunas de las organizaciones bajo su control, por lo que las patentes de estos descubrimientos son de su propiedad, dándoles así, los derechos sobre su explotación y comercialización. Todo esto que os he comentado y de lo que os he informado, no es de mi invención, sino que están documentados y podéis informaros de ellos en algunos documentales de la red, o en artículos que existen en los que se dan detalles de dónde pueden encontrar las fuentes oficiales de lo que he dicho, pero de forma directa, y sobre todo de las fechas, nombres de los científicos y detalles de sus descubrimientos y pruebas de ellos, podéis verlo y encontrar dichas referencias en tribe.com. Prosperar en castellano. En este canal podéis ver el video llamada Toroides, en el que están recogidos todos los casos relacionados con el cáncer y también los de tecnologías de energías alternas o motores de energía punto cero o desarrollo de motores basados en campos electromagnéticos, que producen electricidad obteniéndola del campo magnético de la Tierra, o multiplicando una pequeña cantidad de electricidad, de forma que obtiene hasta un 3000% más de la que se le suministra, lo que hace que de una manera limpia de energía obtengamos muchísima más sin polucionar el planeta, de forma sostenible y barata, pero que como obstáculo principal para su aplicación y desarrollo, tiene el problema de no proporcionar beneficios